Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en After Effects. En esta oportunidad les mostraré cómo usar los keys de animación para lograr una animación más fluida. Para esto ya tengo una escena preparada con un pequeño personaje, en el cual exploraremos la creación de los keys por default que tenemos en After Effects, la configuración que tenemos de entrada y salida de dichos keys y cómo hacer unos ajustes de velocidad para que se vean mucho más fluida. Comenzamos. Muy bien. En este personaje, por ejemplo, vamos a hacer los keys por default que viene en After Effects. Para eso voy a alterar la posición de su cuerpo, ¿no? Posición acá y le voy a decir que en el cuadro, en el segundo número 2, vamos a decirle que vaya casi hasta el extremo de nuestra pantalla, ¿no? Las líneas punteadas que vemos acá nos indican que se está generando una animación, ¿no? Cada uno de esos puntos sabemos que representa los frames que tenemos. Muy bien, entonces esta es la animación más sencilla, es la que viene por default con After Effects y es la que podemos visualizar cuando presionamos la barra esparcedora. Muy bien, listo. Intentemos hacer el mismo ejercicio ahora con la diferencia de utilizar los keys de entrada y salida. Vamos a ver, igual tomo el personaje del centro, le creo posición, me voy a un extremo y hago los keys. Solamente que la diferencia ahora va a ser la entrada y salida, ¿no? Es decir, yo le voy a hacer al key de que he creado en el inicio, le voy a hacer clic derecho y le vamos a decir acá Keyframe Assistance y le voy a decir Easy Out. Ahí está, un Easy Out, le pongo ahí y le voy a decir que en la llegada, en el key del final, le voy a dar un Easy In. Listo. Vamos a ver algunas diferencias. Si nosotros seleccionamos ambos, vamos a notar una pequeña diferencia. Es muy leve, pero podemos apreciarla. Podemos notar que en este extremo de acá, los keys tienen una separación. Y podemos notar que en este otro extremo, en la parte inferior, su separación es más pequeña, ¿no? Podemos observar eso de ahí. Y eso nos está indicando de que la velocidad está disminuyendo en el momento que llega, mientras que en la parte superior la velocidad viene a ser constante. De igual manera, en el inicio de la animación. En el inicio la animación dice que empieza suave y en el anterior la animación es constante, ¿no? La separación de cada uno de los frames sigue siendo constante. Entonces, ¿vamos a notar algunas diferencias? Claro que sí. Le damos a ejecutar a esto y podemos ver ya que nuestro personaje se empieza a mover diferente, ¿no? Ambos están cumpliendo con el mismo tiempo, ambos recorren la distancia a los 2 segundos, pero tienen aceleración y desaceleración, ¿no? Lo que genera un efecto o un movimiento más orgánico. Ahora vayamos con el tercer ejemplo, en el cual vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a marcar la posición de entrada, perdón, de inicio y vamos a marcar la posición de llegada, ¿no? Es decir, donde termina la animación. Me parece que no están alineados. Sí, ahí están. Veamos entonces esto de acá. Ahí vamos, ¿no? Tenemos el mismo tipo de animación, solamente que en este de acá, en el inferior, vamos a hacer una variante. Y para eso vamos a entrar a el editor de curvas que trae After Effects, que viene a ser este cuadradito chiquito que tenemos acá en la parte superior. Entramos aquí y vamos a encontrar con este panel. Para hacer ajustes de velocidad de entrada y salida en este panel, tenemos que asegurarnos que en las propiedades, ¿no? Que en las propiedades que tenemos acá abajo esté marcado la opción Edit Speed Graph, ¿no? Para poder modificar, como su nombre lo indica, la velocidad, ¿no? La velocidad en la que se está desplazando nuestro personaje. Entonces simplemente selecciono todos los keys que he creado, en este caso solamente tengo dos, uno de entrada, uno de salida y vamos a cambiar el tipo de curva o el tipo de interpolación que lo vemos acá en la parte inferior a este de acá, al que viene a ser en curvas. Muy bien, simplemente presiono ahí y vemos cómo se ha generado ya un arco. Si tuviéramos más keys se generarían más arcos. En esta oportunidad estos dos ya son suficientes. Podemos ver que ya se generó el cambio. Podemos ver que hay un cambio en cuanto a la separación, ¿no? El espaciado de cada uno de los frames ya está indicando que va a salir
lento, ¿no? Pero este panel de acá me permite a mí hacer una exageración, es decir, decirle que vaya mucho más lento o decirle que su llegada sea mucho más lento, ¿no? Entonces, observen, ¿no? Observen cómo los keys se han desplazado, siendo mucho más denso en el inicio y siendo mucho más separado en el centro, ¿no? La separación de ellos es bastante. En el final podemos ver que la densidad también se ha juntado bastante. Entonces quiere decir que hemos modificado la velocidad. Va a demorar mucho más al salir, va a demorar mucho más al llegar, pero en el centro va a ser muy rápido. ¿No? Vamos ahí, regresamos, desactivamos este cuadradito, desactivamos nuestro editor gráfico, ¿sí? Y regresamos otra vez a la vista de layers. Bueno, le damos a ejecutar con barra esparcedora y podemos ver la diferencia, ¿no? Podemos ver la diferencia en cómo se mueven nuestros personajes. Básicamente, esta vendría a ser la diferencia que existe entre los keys. Nosotros podemos escoger cualquiera de ellos, pero siempre recomiendo utilizar la última opción que nos genera movimientos mucho más controlados y mucho más orgánicos. Podemos decidir si va a acelerar mucho o menos en tanto en la entrada como en la salida. Muy bien, vamos a ver, sigamos viendo, sigamos explorando un poco más, ya que estamos en esto. Exploremos un poco más la animación de acá de nuestro personaje. Vayamos con el personaje de la parte superior. Vamos a hacer unos ajustes. Por ejemplo, cuando el personaje llega a este punto, vamos a hacer de que en la parte del centro se incline un poco, ¿no? Es como que la inercia va a tirar su cuerpo hacia atrás y vamos a jugar con eso. Para eso voy a utilizar la rotación y le voy a decir que inicie con su rotación ahí y le voy a decir que en el final, ¿no? En el final de su, de su recorrido, la rotación también termine ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer simplemente que a la mitad, ¿no? Fíjense que cuando la interpolación lo genera la máquina, hace un cálculo casi perfecto, ¿no? Donde estamos acá en el frame número 2, empezamos aquí y en el frame número 1 tenemos prácticamente la mitad, ¿no? Fíjense ahí, estamos a la mitad del recorrido, ¿no? Mientras que los otros se han desfasado, ¿por qué? Porque están siendo afectados por curvas de velocidad. Muy bien. Estos movimientos lineales generalmente son para un robot, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Y acá es donde yo, por ejemplo, le digo, ¿no? Vamos a hacer de que gire un poco, ¿no? Que se oriente un poco hacia atrás, ¿no? Como que es llevado por la velocidad. ¿Sí? Muy bien. Ahí estamos. Es llevado por la velocidad. Ahí está. Y se recupera, ¿no? Incluso podemos hacer de que su recuperación sea un poquito más lejana, ¿no? Que se aleje un poquito la recuperación y para que no se aleje y para que no se recupere en el mismo punto, ¿no? Como que llega y se acomoda, ¿sí? Muy bien. Podemos repetir este ejercicio con los brazos, ¿no? Es decir, podemos hacer de que los brazos inicien en una posición, ¿sí? Y podemos hacer de que sus brazos se recuperen en otra posición. Decimos que en el punto más extremo donde el cuerpo está siendo inclinado hacia un costado, podemos hacer que el bracito también se incline hacia un costado. Hacemos que cuando llegue a su punto de detención, los bracitos vayan en sentido contrario y luego se recupera, ¿no? Entonces tenemos ahí los bracitos y se recupera. Muy bien. Podemos repetir este ejercicio con la cabeza, ¿no? Podemos repetir este ejercicio con la cabeza y simplemente activamos las rotaciones, ¿no? Le decimos al inicio que empiece ahí, en el final que se recupere y cuando llegue a su punto de detención vaya un poquito hacia adelante. Pero cuando está en su punto de extremo, en el cual el cuerpo está siendo llevado por la inercia que ejerce la velocidad, entonces el personaje hace este movimiento, ¿no? Entonces se viene acomodando, ¿sí? Ojo, estoy haciendo los keys de manera automática. No estoy tocando absolutamente nada para poder hacer una comparación, ¿no? Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a repetir ahora, pero con la parte inferior, ¿no? Con la parte inferior que tenemos aquí y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, le voy a decir que su rotación, ¿no? Empiece ahí
y le voy a decir que su rotación termine aquí. Y le vamos a decir que en su punto medio, su punto más extremo, en este caso es casi también al centro, ¿sí? Casi también al centro es, entonces vamos a decirle que vaya un poco hacia atrás, ¿sí? Ahora, la diferencia entre estos puntos es que yo voy a hacer un cambio de interpolación, es decir, le voy a decir que el inicio de la rotación sea un is-out, ¿no? Y el final de la rotación sea un is-in, ¿no? Que tenga una entrada suave. Y al centro le voy a decir que la interpolación sea easy-easy, ¿no? Ahí va. Entonces ahora sí, tengo ese movimiento. El movimiento es mucho más suave que el anterior, ¿no? Vamos a observar ahí los movimientos y es mucho más suave. Muy bien. Ahora repitamos el mismo ejercicio, pero con los brazos. Voy a recordar dónde dejé los keys de los brazos, en la parte superior. Ahí está, puedo ver que son muy parecidos a los de la rotación que hemos hecho con el cuerpo, ¿no? Entonces acá estamos. Rotación, le voy a decir empiece la rotación ahí. Punto de inicio de rotación. Y le voy a decir punto final de rotación aquí, cuando el cuerpo ya se detuvo por completo. Le voy a decir también que cuando el cuerpo se detenga en su punto de detención, le voy a decir que los bracitos se vayan un poquito para adelante. Y en su punto más alto, donde el personaje está siendo jalado hacia atrás, entonces los bracitos también dibujen esa trayectoria, ¿no? Entonces ahí van los bracitos y se acomodan, ¿no? Muy bien. Repetimos este ejercicio, le digo para estos dos keys, le digo nuevamente is out, ¿sí? Y le digo acá para la recuperación un is-in, ¿no? Le voy a decir un is-in. Y para el centro le voy a decir un easy. Listo. Entonces ahora sí los bracitos han sido modificados, ¿no? La velocidad en la que rotan y se recuperan se modificó. De igual manera repetimos este ejercicio para la cabeza, ¿no? Repetimos otra vez los ejercicios. Entrada, salida, ¿no? Es que viene a ser su recuperación. Punto de llegada, donde finaliza, donde deja de moverse. Y el punto extremo en donde el personaje es jalado o tirado para atrás. Repetimos otra vez, le decimos su salida, le decimos que este sea un easy y le decimos que estos dos últimos sea un easy. Listo, entonces tenemos ahí el personaje y se va acomodando, ¿no? Muy bien. A este punto creo que ya estamos notando las diferencias que existe entre personalizar nuestros keys y dejar que la máquina haga la interpolación, ¿sí? Vayamos con el último ejemplo. El último ejemplo, ya no vamos a utilizar los is-in y is-out, sino en este caso vamos a utilizar el Graph Editor para poder ajustar las curvas, ¿no? De igual manera, tomamos el cuerpo del personaje, ¿sí? Tomamos el cuerpo del personaje y le decimos pues que en posición, ¿no? En rotación, ¿no? Vamos a decirle acá que en rotación nuestro personaje tenga su llegada aquí. Ya marcamos inicio, marcamos llegada y le vamos a decir que en el medio, ¿no? Fíjense que ahora el medio o la mitad ya no es como en el anterior, en los anteriores ejemplos, el segundo 1, es decir, entre 2, entre 0 y 2 la mitad viene a ser 1. En este caso la mitad está un poco antes, ¿no? Está unos cuadros antes y vamos a respetar eso de ahí. Y vamos a hacer acá nuestra animación así. Muy bien. Acá llegamos a un punto en el que nuestro personaje se recupera, ¿sí? Ya se recuperó por completo. Muy bien, en esta rotación vamos a aplicar nuestro Graph Editor, ¿no? Como vemos tenemos más keys y lo que hacemos es repetir el proceso, ¿no? Es decir, seleccionar todos los elementos y darle acá en Easy. Muy bien, vemos esta curva, ¿no? Vemos esta curva acá que se está ajustando y simplemente trabajamos con ella. Le digo, demore en salir. Le digo, demora en llegar, ¿sí? Y a esta curva de acá les voy a decir que trate de sostener, ¿no? Sostener ese tiempo ahí, ¿sí? Entonces vemos cómo estoy dibujando ahí la curva de velocidad y esta de acá, ¿sí? Va cambiando, ¿sí?
mucho más fluido. Muy bien, continuamos entonces. Hemos encontrado que el punto centro, el punto medio, está un poco antes de un segundo. Listo. Repitamos este ejercicio ahora con los brazos, ¿no? Vamos otra vez con los brazos. Le decimos inicio de rotación. Le decimos recuperación. ¿Sí? Acá es la recuperación. Y le decimos que acá los bracitos se van a ir un poco hacia adelante porque se han detenido de golpe y la inercia los tiró hacia adelante, ¿no? Muy bien. En su punto más alto, es decir, su punto donde el personaje es tirado hacia atrás, vamos a decirle que los bracitos vayan un poquito hacia atrás, ¿no? De esta manera. Muy bien. Lo bueno de tener esto acá, los dos seleccionados, ¿no? Ambas rotaciones seleccionadas, es que este Graph Editor me permite animar o editar las curvas por bloques, es decir, no necesito que hacer uno por uno, es decir, podría tener más de un layer seleccionado y va a afectarles por igual, ¿no? Podemos observar acá, afecta por igual a todos, ¿no? Bueno, en este caso todos los que están seleccionados, por eso le afecta así, ahora solamente a este grupo le digo su salida que sea lenta, su llegada que sea lenta, ¿no? Y el movimiento en el que interpolan que sea un poquito más exagerado, ¿no? Acá me equivoqué, ahora sí selecciono todos y podríamos hacer unos pequeños ajustes, ¿sí? Unos pequeños ajustes para que no sea igual, para que no sea todo monótono. Muy bien, vamos a ir con los bracitos, ¿sí? Y hace su llegada, ¿no? Muy bien, repitamos este ejercicio, ¿no? Repitamos este ejercicio ahora con la cabeza, ¿no? De nuestro personaje. Indicamos inicio, indicamos posición final, indicamos cómo va a estar nuestra cabeza cuando llegue a su posición de detención y cómo va a estar la cabeza en su posición donde está siendo ejercida más fuerza. Listo. Está un poco más sencillo porque solamente hay un elemento. Volvemos a ejecutar esto y le decimos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Más lento en la llegada, más lenta en la salida, ¿sí? Tal vez quiero exagerar por acá un poco, puedo exagerar un poco por aquí, ¿sí? A fin de poder llevar esto un poquito más al extremo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo nos queda, ¿sí? Podemos ahora notar la diferencia entre animar de manera automática, usar los keys de entrada y salida y utilizar los keys, ¿no? Los keys con la curva de animación. Como les vuelvo a repetir, lo único que tenemos que tener en cuenta para poder hacer este tipo de animaciones es activar nuestro Graph Editor, asegurarnos de que estamos acá en el Speed Graph y seleccionar, ¿no?, los keys que nosotros queramos modificar. Una vez que los tenemos seleccionados, activar la opción de Easy, ¿no?, que sean curvas, ¿no?, la que estamos mencionando ahí, y después utilizar los beziers o estos tirantes para modificar su velocidad. De esa manera obtendremos un movimiento un poquito más fluido. Podemos hacer algunos ajustes, por ejemplo, podemos hacer que la cabeza se recupere un poco después, un par de cuadros después, que los brazos también hagan lo mismo, ¿no? Pero con esto de acá creo que ya podrían ustedes aplicar una animación mucho más fluida, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Conmigo será esta otra oportunidad y espero que esto de acá les sea muy útil. Hasta luego.